que señalar que hoy la jornada da a conocer sobre este pasado inmediato que nos sigue afectando. Es la deuda pública que se ha generado no solo del sexenio pasado, que venimos arrastrando como país, pero particularmente hoy la jornada titula que con Peña Nieto, y leo parte de esta nota, la deuda pública creció 2.8 billones de pesos en 2 años, dice la jornada, en la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2014, el saldo total de la deuda del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo, 2018 a 2020, en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a datos oficiales. Lo anterior lo destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, pues ocurrió en un ambiente en el que durante 2020 la economía mexicana cayó 8.2% a causa de los estragos que ha causado precisamente en México la pandemia de COVID-19, dando como resultado la peor crisis en más de 8 décadas. Para hablar de este asunto de viva voz, el doctor y profesor Víctor Aramburu, quien fuera mi compañero, me da mucho gusto saludarte. Doctor, te habla Jorge Armando Rocha. Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Sí, efectivamente, qué gusto vernos, reencontrarnos, por estos lugares y buenas tardes a la Así es. audiencia. Gracias por la invitación. Así es, doctor. El espacio se va a quedar abierto para otros temas que consideres en los próximos días. De entrada, este asunto es relevante porque se ha hablado mucho y sobre todo hay un sector que asegura recientemente, por ahí hay un tuit de Denise Dresser en donde dice que López Obrador ha endeudado al país, incluso más que en las administraciones pasadas, y ahora la propia Secretaría de Hacienda revela el comparativo de deudas, lo que endeudó en los primeros 2 años Peña Nieto y lo que ha hecho López Obrador en el marco de la pandemia. ¿Cómo están los números y qué te parece esta discusión, doctor? Sí, o sea, creo que fue un tuit, creo que bastante desafortunado y también malintencionado. No es la primera vez que la doctora Dresser hace ese tipo de tergiversaciones, ¿no? Manipulaciones. De entrada, pues porque efectivamente estamos en un año atípico, entonces no es como en las situaciones anteriores. Vamos, estamos enfrentando, como tú bien mencionabas, quizá la crisis más profunda desde los años 30, ¿no? O sea, porque ni siquiera la más reciente de 2008 2009 tuvo esas características, la del 94 y la 95, que sí fue totalmente hecha en México, al igual que la de los años 80 y que después la contagiamos hacia todo el resto de América Latina. Pero para poner efectivamente las cifras en perspectiva, mira, te voy a decir cómo, por ejemplo, de hecho, quien en realidad dejó la deuda más grande o el cambio en términos de puntos porcentuales más grande ni siquiera fue Peña Nieto, fue Felipe Calderón, y hay que recordar pues precisamente cómo se le daba a Carstens, ¿no? Todo, cómo se le vanagloriaba como un gran administrador, y no es el caso. Entonces, justamente durante la crisis de 2008 y 2009, de 2008 a 2009, el incremento en la deuda fue de prácticamente 10 puntos porcentuales. En todo el sexenio de Calderón de 2007 a 2012, el cambio fue de 15 puntos porcentuales en términos de incremento. En el caso de Peña Nieto, el cambio fue de 12 puntos porcentuales, o sea, todavía fue más grande el cambio con Calderón. Y también hay que decirlo, o sea, antes, en 2007, a Calderón le dejaron probablemente el saldo en términos de la deuda respecto al PIB más bajo, probablemente de la historia reciente de México, y a partir de esta crisis la incrementó. En el caso de esta administración, en 2018 la deuda en términos del PIB andaba por ahí de un 46%, para 2019 disminuye y sí, efectivamente, para 2020 se incrementa, pero esto tiene que ver pues con la caída sobre todo del PIB. O sea, aquí lo que sucede es que el denominador se te hace más chico, y entonces si tú tienes un denominador más chico y un numerador que no crece, entonces es evidente que crezca. Si lo vemos en términos absolutos, evidentemente la cifra que daba el secretario tiene además otra característica, que lo está dando en precios nominales, y hay que hacer una acotación.
no es lo mismo lo que valen los pesos ahora que lo que valían los pesos antes. Entonces, incluso para hacer una comparación, creo que más precisa, tendríamos que agarrarlo a precios corrientes. Entonces, eso nos daría que el endeudamiento con todo y la crisis es todavía menor en esta nueva administración. Además, estamos comparando 2 años. Digo, en realidad lo que deberíamos comparar, bueno, es una vez que venga la recuperación, cómo va a quedar a final de sexenio. O sea, en 2 años y en un año típico, vamos, es como dirían en los gringos, ¿no? Cherry picking, o sea, agarrar datos que te acostumbren, que te arrojen lo que quieres decir y dar una mala impresión. Y les digo, bueno, pues en este caso no es la primera vez que incurre en esto la doctora Dresser. Para ponerlo un poco mejor en perspectiva, creo que serían dólares, que finalmente en dólares no afecta tanto la inflación. Hacia 2014, por ejemplo, los primeros 2 años de la administración de Enrique Peña Nieto, el incremento de la deuda en dólares fue de 78 casi 79 mil millones de dólares, mientras que en el caso de lo que va de la administración del presidente López Obrador es prácticamente de 49 mil millones de dólares. Entonces ahí sí el cambio es prácticamente de 30 mil millones de dólares menos. Y eso en Ahora un bien, año del cual estamos hablando que es atípico. Ahora bien, doctor, tendríamos que preguntarnos si el endeudamiento que nos heredaron tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto valió la pena. Es decir, si Eh, esto fue para obras de infraestructura, ahora hemos observado el sistema de salud pública, cómo lo dejaron en ruinas. El propio Felipe Calderón dijo que inauguró 1,000 hospitales, los cuales no los conocemos, o cuando menos habrá simplemente unas obras ahí en donde no se preocuparon por equiparlos, porque hubiera doctores, camas. ¿Valió la pena esta deuda? Porque además, cuando conocemos cada vez más historias de funcionarios que tienen depósitos de millones de pesos, casas, bienes, bueno, pareciera que el endeudamiento ahora sí que solo les convino a ellos, a los gobernantes. Exactamente, o sea, ahí también es efectivamente más allá de si se incrementa en términos absolutos, en términos relativos, pues también es en qué te lo gastas, ¿no? Como efectivamente comentas. Por dar un dato también, o sea, en tiempos de Calderón, Pemex o los ingresos vía petróleo llegaron a representar hasta el 10% del PIB. ¿Y a dónde se fueron? Efectivamente, pues seguramente deben estar ahí en cuentas en Andorra y a lo mejor probablemente subsidiando lo que las condonaciones de impuestos de las grandes empresas que anteriormente no pagaban, ¿no? Y en cambio, lo que sí podemos ver ahora, bueno, es que ha habido apoyos universalizados, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a tomar ejemplo, ¿no? De una beca Benito Juárez, que es alrededor de 800 pesos. Si agarramos la mediana de ingreso de los hogares en México, que es alrededor de 11,000 pesos, poquito menos, pues que tengan una transferencia de 800 pesos y además de carácter universal, quiere decir que le estás incrementando en 7 puntos porcentuales el ingreso a una familia típica mexicana o incluso más, ¿no? O sea, si están por debajo de esa mediana de ingreso, le estás incrementando incluso más. Y si hablamos también, por ejemplo, de una transferencia de las pensiones de adultos mayores que son de 1,350 pesos, pues este incremento es incluso mayor, ¿no? O sea, de un 12%, casi un 13%. Eso para los que están en la mediana de la distribución, para los que son más pobres incluso es todavía más. Entonces sí, efectivamente, no solo es el tema de para qué lo estás utilizando, de qué tanto te estás endeudando, sino también para qué lo estás utilizando. Y otro dato en perspectiva que también dio a conocer el secretario, ¿no? Pues cuántos se están endeudando otros países, porque muchos ha hablado también pues que en algunos países recurrieron a dar transferencias condicionadas, perdón, incondicionales durante temporales, pero pues eso tarde o temprano se va a tener que pagar y eso va a implicar reducir el gasto social más adelante o incluso privatizaciones, ¿no? Que también se está empezando a hablar de eso, pues de cómo le van a hacer a algunos países, como por ejemplo Brasil, ¿no? Que creo que es un ejemplo de un pésimo manejo de la pandemia. La deuda se incrementó en 11 puntos porcentuales de Brasil. Estamos viendo que están teniendo una tercera ola que básicamente tiene saturados a todos los hospitales, tanto públicos como privados de ese país. Y además, o sea, va a venir más adelante otra cruda de, pues vas a tener lo que pagar probablemente reduciendo el gasto social,
y privatizando pues lo que quede, ¿no? De los activos públicos. Y en ese caso, pues en México no, o sea, el incremento ha sido de los países donde menos se ha incrementado la deuda, y pues eso le va a dar margen al gobierno precisamente de no reducir estas transferencias universales para el caso de las pensiones de adultos mayores, y condicionadas, aunque universales también, para quien vaya a una escuela pública, en el caso de las becas Benito Juárez de educación media superior. Doctor, aprendimos mucho. Vamos a dejar el espacio abierto. Te vamos a entrevistar muchas veces si lo permites. No, yo feliz, Jorge, gracias por la invitación, y bueno, qué bueno compartir esto con tu auditorio. Estimado doctor, gracias. Estamos en comunicación. Fuerte abrazo. Y bueno, vamos a hablar de temas